a la sección primera del Capital, es decir, a la teoría del valor. En la clase pasada la dedicamos a un aspecto de la teoría del valor, que es la teoría clásica del dinero. Y la idea es que en la clase de hoy veamos otros aspectos de la teoría del valor. En todo caso, la teoría del valor, como la hemos visto en la introducción y también en la clase pasada, lo que postula es que para que dos mercancías puedan intercambiarse entre sí en proporciones definidas, tiene que haber algo en común a ambas. Y eso que es común a ambas es, en el descubrimiento de los clásicos, ellos postulan que es el trabajo humano que tienen incorporado. Ahora, en la clase pasada veíamos que en la transacción, cuando uno tiene una mercancía, la cambia por dinero y con ese dinero compra otra mercancía, y esto podía reflejar una transacción determinada por todas las transacciones de un año, por ejemplo. Veíamos que aparecía este elemento adicional en las transacciones, que era el dinero, y que en la teoría clásica el dinero es el equivalente general en el cual todas las mercancías reflejan su valor, al igual que en una transacción entre dos mercancías cualquiera, es decir, como una proporción entre una y la otra. El ejemplo que habíamos visto tantas veces, ¿no es cierto?, es que una vaca, por ejemplo, puede ser equivalente a 5 ovejas. Bueno, si tanto las vacas como las ovejas y como todas las demás mercancías se expresan de la misma manera en cantidades determinadas del material dinero, que es una mercancía más, y que de hecho varias mercancías históricamente cumplieron este rol. De hecho, las mismas vacas, por ejemplo. Pero que rápidamente el oro pasó a ser, ¿no es cierto?, el material dinero por excelencia, porque es muy práctico, porque es muy valioso y cantidades muy pequeñas, encierra mucho valor, mucho trabajo, y se puede subdividir, no se deteriora, no se oxida, en fin. Tiene muchas características. Marx tiene una frase muy específica respecto de eso, en que dice que si bien, digamos, el dinero no es por naturaleza oro, puesto que por naturaleza es el equivalente general, pero sin embargo dice el oro es por su naturaleza dinero, porque efectivamente parece mandado a ser para cumplir este papel, ¿cierto? Ahora, sin embargo, el oro recibe, decíamos, nombres en las monedas. Esto es el dinero y estas son las monedas. Y las monedas son una creación institucional, digamos, que no tiene valor en sí, sino que es, digamos, son nombres que reciben determinadas cantidades del material dinero en los distintos países, y que pueden ser pesos, dólares, pueden ser libras, pueden ser marcos alemanes, euros, en fin. Hay cualquier cantidad de monedas que no son sino nombres de símbolos, digamos, que representan pesos del material dinero. Entonces veíamos, por ejemplo, que el dólar representa hoy día un 1700avo de onza de oro.
Es decir, es el nombre que recibe o es el símbolo que representa un 1700avo de onza de oro. Y que, por cierto, la cantidad de dinero que se requiere para hacer todas las transacciones sigue una ley. Y esa ley la vimos, que recibe también el nombre de demanda por dinero en la economía actual, y en la misma ley se formula exactamente de la misma manera, y era igual a la sumatoria de todos los precios, la cantidad de dinero, ¿no es cierto? Ahora, pongámosle D. La cantidad de dinero tenía que ser igual a los precios de todas las mercancías que se transaban en un año, de todas las compras y ventas que hubiera, dividida por la velocidad de circulación de cada moneda, puesto que si la misma moneda, esta por ejemplo, se usaba para comprar esta y para a su vez hacer esta otra venta, se usaba dos veces. Entonces se necesitaba, con una moneda se podían transar dos mercancías. Y si se usaba 5 veces, había que dividir por 5. Entonces era el precio de todas las mercancías que se transaban en un año dividida por la cantidad de veces que se usaban las monedas. Sin embargo, había que restar a esto un término que era extraordinariamente importante, y era la cantidad de mercancías que se transaban a crédito. Porque veíamos que la mayor parte de las compraventas, sobre todo las compraventas al por mayor, se hacen no pagando al contado, sino que a crédito. Y esto es el crédito neto, porque como bien observó uno de ustedes, hay que restar todas las ventas que se hacen a crédito, pero hay que sumar todo el dinero que se necesita para saldar los créditos pendientes. Entonces el crédito neto es, en buenas cuentas, hay que restarlo de esta cantidad. Y eso da la ecuación de la circulación del dinero, que también se denomina demanda por dinero. Y esta es la misma ecuación que usa el Banco Central hoy día. O sea, en eso la economía actual sigue estrictamente la economía clásica. Ahora, las monedas siguen una ley completamente distinta, porque las monedas son la oferta de dinero o la emisión que hacen los bancos centrales. Y las monedas, la ley que siguen es que la cantidad de monedas en circulación va a ser igual, tiene que tender a ser igual a la cantidad de dinero que se requiere para la circulación. Pero si la cantidad de monedas excede la cantidad de dinero, el resultado inmediato es inflación. Es decir, que la moneda pasa a representar menos cantidad de oro que lo que representaba. Eso es más o menos lo que vimos en la clase pasada. Y también vimos que para la circulación no se necesita tener oro en circulación, porque toda la circulación se hace pagando en moneda, o de hecho ni siquiera con moneda, sino que a crédito. Pero sin embargo, lo que sí se necesita es que exista un material dinero para que valorice el resto de las mercancías. Ahora, como el oro es tan poco usado en tiempos normales, usualmente la gente llega incluso a pensar que se trata de una mercancía más, el oro, y lo tratan, digámoslo así, igual como al cobre o igual como a cualquier otro mineral. Pero cuando llegan las crisis, y felizmente en este sentido, ustedes están estudiando economía en el curso de una crisis, la más grande que ha habido, pueden ustedes apreciar que la teoría clásica en este sentido se reivindica, nuevamente se hace presente, puesto que en el curso de la crisis el oro se ha comportado exactamente al revés que el resto de las mercancías, lo cual demuestra que efectivamente su necesidad sigue existiendo, porque efectivamente se necesita que algún material se use como equivalente general de todo, y las monedas a su vez que hagan referencia de alguna u otra manera
a este material. Veíamos que esta teoría no tiene nada que ver con la del patrón oro. El patrón oro es una teoría, ¿no es cierto?, que algunos economistas desarrollaron, y es que los bancos centrales no pueden emitir más moneda que el oro que tengan en sus bóvedas, lo cual ciertamente es una tontera, porque no se necesita tener oro en las bóvedas para emitir moneda. Lo que se necesita es emitir moneda de acuerdo a la cantidad de dinero que se requiere. Eso es lo que se necesita. Después, si por ejemplo el crédito durante las crisis se comprime mucho, los bancos centrales tienen que emitir moneda a montones, porque la demanda por dinero se dispara, porque como el crédito se resta a la cantidad de las mercancías que se distribuyen, si este término se va a cero o se reduce mucho, este otro crece mucho, porque este normalmente no varía mucho, es decir, la cantidad de mercancías que están circulando en la crisis baja, pero baja un poquito. En cambio, el crédito se va de un viaje a cero y representa más del 80% de las transacciones. Entonces, por eso los bancos centrales han emitido dinero enormemente durante la crisis, porque la demanda por dinero aumenta brutalmente durante la crisis. En fin, eso respecto de la teoría clásica del dinero. Pero como les decía, en esta materia la economía actual básicamente sigue la teoría clásica. Es decir, esta ecuación de la demanda por dinero es la misma que se enseña en economía. Ahora, en lo que sí la abandona periódicamente es en la importancia del oro. Y normalmente difunden la idea que la moneda es simplemente una cosa de cuenta, un número de cuenta, y no un representante del dinero que a su vez es el equivalente general. Pero en las crisis, esa cosa, nuevamente aparece el oro como un equivalente general. ¿Sí? Tengo una duda con respecto a ese mecanismo de cómo el Banco Central puede inyectar dinero. El Banco Central comúnmente cuando presta dinero quiere poner más dinero dando vuelta en la economía como moneda. Lo hace a través de los bancos privados, ¿no? O sea, prestan interbancariamente y la banca privada, por lo menos acá en Chile, presta hacia abajo. Claro. Y si se detiene el crédito, como aparece en esa ecuación, efectivamente en una crisis, es el crédito privado el que se detiene, ¿no? El que prestan los bancos privados. ¿Cómo el Banco Central entonces puede inyectar plata en ese ambiente? Claro, lo que pasa es No que sí, pero esa es una de las dificultades que tienen justamente. Por ejemplo, en China, el gobierno chino, donde los bancos son todos estatales, dinero que le inyectan los bancos es dinero que cae a la economía. En cambio, efectivamente, en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, uno de los problemas que han tenido es ese, que le inyectan una enorme cantidad de dinero a los bancos y los bancos después no la prestan, sino que la acumulan, incluso la depositan de vuelta en el mismo Banco Central. En el caso del Banco Central Europeo, por ejemplo, tienen ese problema. Y es que los bancos les inyectaron, por ejemplo, 1 billón de euros y los depositaron de vuelta en el mismo Banco Central 900.000 millones de euros. O sea, depositaron casi todo de vuelta. Pero en general ese es el mecanismo que usan. Ahora, un mecanismo muy importante de inyección de dinero también es la compra de bonos de los estados. Entonces, de esa manera financian los estados con emisión y los estados sí ganan dinero. Que es lo que han hecho justamente los bancos centrales ahora, comprar bonos del estado. Bueno, esto lo dejamos y podemos hacer muchas más preguntas respecto del dinero. Una última pregunta. No, por favor. Viendo como el uso práctico de la fórmula, el B, ¿cómo se usaría hoy en día? ¿Es el PIB anual del país? O... ¿Este? Sí. No, esa es la velocidad de circulación del dinero. Claro, pero ¿cuál es el indicador que se usa hoy en día para sacar ese B? Mira, yo creo que ni siquiera lo estiman. Pero hay estimaciones. Pero lo que pasa es que lo que tienen que tomar en cuenta respecto del B
es que también influye mucho en la demanda por dinero. Y, por ejemplo, cuando hay inflación, el B aumenta muchísimo. En cambio, cuando no hay inflación, el B se mantiene muy bajo. Entonces, lo importante es que hay que tomarlo en cuenta, conceptualmente. ¿La idea cómo se calcula? Bueno, es fácil calcularlo en realidad, porque se sabe cuál es P y se sabe cuánto es la cantidad de dinero que hay. O sea, es cuestión de dividir uno por otro, lo hacen al revés. Claro. Bueno, dejemos esto para estimular sus preguntas y dudas. Y vayamos a analizar la teoría del valor desde otro ángulo, que es su manifestación más evidente en la economía de hoy. ¿Cómo se mide la cantidad de valor que se genera anualmente en una economía? A través del PIB sería la producción de la empresa, lo que va ganando, o sea, se genera un índice que suma todas esas actividades. Perfecto. Se llama Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Producto Interno Bruto o PIB. Ahora, el Producto Interno Bruto, la primera determinación del concepto, o puesto en palabras más sencillas, el primer aspecto que nos interesa ver, representa la suma del valor de todas las mercancías producidas en un año. Es decir, representa, por ejemplo, supongamos que M es M y M, digamos, M1 y M2, la suma de estas dos representa a todas las mercancías producidas en un año. No directamente, solamente son las finales. ¿Ah? Solamente las finales, no directamente representa todas. No las representa todas, dice. No directamente, o sea, no es una suma de todo, porque para evitar todo el conteo, si no me equivoco, solo considera las mercancías finales, si es un proceso de producción. A ver, tú dices son las mercancías finales porque descuentan todas las transacciones intermedias. O sea, por ejemplo, si este M1 en realidad es M1, M2, M3, M4, y este de acá es M20, M25, pero resulta que M20 también aparece aquí, entonces estos dos se anulan, sus valores completos. Eso es correcto, pero es correcto hasta por ahí no va, porque en realidad lo que refleja el PIB es el valor agregado que se llama, ¿cierto? Es igual al valor agregado. Ahora, el valor agregado, ¿cómo se calcula? Lo vimos en la introducción. Por ejemplo, si ustedes, creo que lo vimos en un ejemplo, si ustedes instalan un negocio, ¿no es cierto? Una, qué sé yo, consultora o una fábrica de algo,
y a fin de mes tienen que pagar el IVA, ¿no es cierto? ¿Cómo calculan el IVA? Supongamos, ¿hay alguno de ustedes que calcule el IVA? ¿O que sepa cómo se calcula? ¿Que lo haya visto calcular? Tengo que considerar la variación del precio del cual adquirí los bienes para producir mi bien, y sobre ese margen que aumentó el valor le agrego el 19%. Tú dices sobre la variación de precios. Claro, si compré materia prima por 100 y después gané mi valor en 200, entonces ese 100 que aumentó el valor le agrego el 19%. Ah, pero entonces no es la diferencia de valor de un mismo producto, sino que es la diferencia de valor entre lo que tú vendes, el producto que tú vendes, y las cosas que necesitas comprar para vender eso, ¿no es cierto? Y de ahí mi proveedor hace lo mismo y así. Y tu proveedor hace lo mismo. Pero tomemos un negocio cualquiera. Supongamos helado. La industria de helados. La industria de helados, en un mes o en un año, va a facturar, tiene ventas por, supongamos, 1 millón de pesos. Esas son las ventas. O sea, lo que esa fábrica de helados vende en un año o en un mes es 1 millón de pesos. Y las ventas son naturalmente helados, ¿no es cierto? Y después tiene compras necesarias para generar estas ventas, ¿no es cierto? Y esas compras, ¿qué van a hacer? ¿Podrían más o menos hacer un listado de lo que se necesita para producir helado? Agua, leche. Agua, leche, grasa, saborizante, colorante, sal, azúcar, mucha azúcar. En fin, una cantidad de chanchadas en realidad, porque los helados, la verdad de las cosas es que les ponen una cantidad de asquerosidades inconmensurables en los helados normales que uno come. Especialmente la grasa, ¿no es cierto? Que es una cosa espantosa. Ustedes vieron el programa de televisión, ese había tocado en la fábrica esa, que apareció en el programa, realmente es una cosa terrible. Pero bueno. Entonces, todas estas cosas se llaman materias primas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque van adentro de los helados. Ahora, pero ¿basta con comprar esto? Porque, por ejemplo, comprando todas estas cosas, ¿cómo las mezclo yo? Maquinaria, ¿no es cierto? Entonces necesito una heladera. Una mezcladora, ¿no es cierto? Una máquina que le echo todas estas cosas yo y salen los helados por el otro lado, ¿no es cierto? Necesito una heladera, pero la heladera yo la voy a comprar probablemente en un año y me va a durar para 3 años, ¿no es cierto? Entonces, la heladera va a aparecer en el IVA cuando yo la compre, porque la voy a poder descontar ese mes, ese año, ¿cierto? Pero voy a tener que distribuir después esto en varios periodos. Pero en fin, necesito la heladera. También necesito, ¿no es cierto?, pagar una serie de servicios. A ver, mano de obra. Dices tú, claro que necesito mano de obra, pero ¿puedo restar la mano de obra entre las compras para calcular el valor agregado del IVA? No. Eso ya lo vimos en la instrucción, ¿no es cierto? O sea, lo único que no se puede restar es la mano de obra. Pero sí hay otra cantidad de cosas que se pueden restar.
por ejemplo, servicios como el servicio de aseo. Si yo lo contrato a una empresa externa, esa empresa me va a entregar una factura y esa factura yo la puedo poner aquí entre el aseo, ¿cierto? Después probablemente voy a necesitar combustible, electricidad, que también me van a llegar una factura de la compañía de teléfono, o perdón, de la compañía de electricidad, o bueno, ahí tienen otra, la compañía de teléfono, también me va a mandar una factura. Comunicaciones. En fin, que son cosas que no van necesariamente al interior de los helados que uno compra, pero que son condiciones necesarias para producir los helados. Ahora, yo también puedo arrendar, por ejemplo. Hacer el local que tengo, puedo arrendarlo. Y de esa manera puedo efectivamente también el local descontarlo. Ahora, y finalmente, supongamos que la suma de todas estas cosas me suma 500.000 pesos. Entonces, mi valor agregado va a ser 1.000 menos 500, ¿no es cierto? 500.000. Eso es mi fábrica de helados. Y a eso, como decía su compañero, se le aplica el 19% y se le calcula el IVA, ¿sí? Pero antes de calcular el IVA hay que calcular el valor agregado. Bueno, el valor agregado efectivamente es el nuevo valor generado en ese proceso productivo, en esa fabricación de helado. Ahora, el PIB lo que mide es la suma de los valores agregados, que efectivamente, como decía su compañero, también en la práctica equivale a hacer este neteo de las mercancías de esa manera, porque los bienes intermedios se van anulando. Pero en realidad lo que va quedando tampoco es el valor de la mercancía final, sino que es la suma de todos los valores agregados, en realidad. Eso es lo que va quedando neto para el PIB. Es decir, lo que queda son los valores agregados, ¿sí? Profe, ¿y qué pasa en una empresa que da más servicios que, o sea, que no emite una materia como un bien, no emite un servicio, y que para producir ese servicio no necesita tantas materias primas, en general está casi pura mano de obra? Entonces su valor agregado sería todo lo que él vende. Claro. Pero, ¿y dónde queda lo que él gasta en pagarle a las personas para...? El valor agregado. O sea, el valor agregado después, el PIB, se va a distribuir básicamente en tres partes. El PIB se va a distribuir entre los ingresos del trabajo, el excedente de explotación, es decir, las ganancias, y una parte menor que es el Estado, que son los impuestos menos subsidios, es decir, la parte que queda para el Estado de toda esta cosa. Pero básicamente se distribuye entre estas dos cosas, entre los ingresos del trabajo y los excedentes de explotación. Pero eso es cómo se distribuye, no cómo se genera. Pero por eso mismo los ingresos del trabajo o las ganancias del empresario no se pueden descontar del valor agregado, porque son parte del valor agregado. O sea, el valor agregado, digamos, en realidad después se distribuye en todas esas cosas. Pero lo que es nuevo es justamente esa suma neta. Ahora, si ustedes hacen esa suma neta, le va a quedar, se van a anular, como bien decía su compañero, una serie de mercancías aquí, ¿no es cierto? Se van a anular una cantidad de mercancía importante por esa red. Estos son bienes y servicios. Se van a anular mucho y van a quedar el precio de las mercancías finales, como decía su compañero, menos el precio de las mercancías que venían de un periodo anterior. Eso es
O sea, la suma de todas esas cosas va a equivaler a esto. Es decir, va a ser el precio de las mercancías finales menos el precio de las mercancías que venían, por ejemplo, del año pasado. Eso es la equivalencia del valor agregado. Pero para efectos de la comprensión que estamos haciendo, es mejor verlo como la sumatoria de los valores agregados de cada una de las mercancías, de todas, incluidas estas que se anulan entre sí. Pues lo que va quedando en realidad es eso, el valor agregado en cada uno de los procesos productivos. Les repito que estos son procesos productivos de bienes o servicios. Como muy bien decía su compañero, el comercio, por ejemplo, que compra mercancías y las vende, probablemente va a agregar muy poquito, ¿no es cierto? Porque es muy poco el trabajo adicional que les agrega. Es simplemente comprar una mercancía y vender otra. O sea, vender la misma, digámoslo así. En cambio, una consultoría, por ejemplo, que solo ocupa mano de obra y que tiene muy pocas facturas de compra porque ocupa muy pocos materiales, va a ser casi pura mano de obra y por lo tanto va a agregar mucho valor al proceso, por ejemplo. Por la misma renta esa. En el comercio, por ejemplo, las ventas y las compras son del mismo bien. Entonces lo que queda entre una cosa y otra es el margen nada más. En cambio, en una fábrica, las ventas es un producto y las compras son las materias primas y otras cosas que son mucho más baratas. Entonces probablemente una industria agrega más que el comercio y una cosa que sea solamente mano de obra va a agregar mucho más todavía por trabajador. En fin. Profesor, ¿Sí? con una duda como más política. ¿Cuál es el sentido de aplicar un impuesto al valor agregado? Eso no como que genera un desincentivo a crear valor, que es algo que todos desearían en la economía. Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Bueno, según dicen, el IVA en realidad es neutro, porque es un impuesto al valor agregado y por lo tanto no es un impuesto específico a las ganancias, por ejemplo, ¿no es cierto? Sino que al total del valor agregado. Pero sería como para pensar más la pregunta que tú haces. Es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta. O sea, una economía que se financia a puro IVA debería desincentivar la producción de valor agregado, versus otra que se financia, por ejemplo, con impuestos a los recursos naturales, por ejemplo. Es bien interesante desde un punto de vista, lo voy a pensar más. Bueno, en todo caso, el concepto de valor que estamos hablando es exactamente esto. Y por lo tanto, me gustaría que hiciéramos algunas reflexiones respecto del Producto Interno Bruto. La primera es la siguiente. Supongamos que tenemos los helados que tenía ese valor agregado, 500. Y después tenemos el distribuidor de helado, que puede ser, no sé, un supermercado o lo que tú quieras. Entonces, esta es la fábrica de helados y este es el distribuidor de helados. Entonces, este distribuidor de helados, cuando tenga que calcular su valor agregado, él va a poner sus ventas de helado, supongamos que sea una tienda, un comercio dedicado exclusivamente a vender helados, para no enredar. Entonces
y supongamos que le compra toda la producción a esta fábrica, entonces ese distribuidor va a vender sus helados más caro, porque los va a vender a público, ¿no es cierto? Este va a ser el precio al por mayor y este los va a vender a público. Y supongamos que los vende los helados en 1,5 millones, que ese sea el precio que les pongo. Y sus compras van a ser estos 500.000, los 500.000 de los helados, más otras cosas que él necesite para su negocio, ¿no es cierto? Probablemente aseo, probablemente las vitrinas, va a tener que pagar también un arriendo por el local, en fin, una serie de cosas que va a tener que comprar él para poder vender los helados. Ahora, que supongamos que suben todas esas cosas 100.000 más, y por lo tanto él va a aparecer con un valor agregado de 400 pesos. ¿Sí? ¿Por qué 500.000 lo que compra si él está comprando a la fábrica? Perdona, un millón. Gracias. Claro, él compra toda la producción de helado, compra el millón. Y supongamos que hace otras compras por 100.000, le quedan 400 pesos. Ahora, la primera reflexión que yo quisiera hacer respecto de ese punto es que, de acuerdo a la teoría clásica, el valor proviene de la cantidad de trabajo invertido en la producción de bienes y servicios. En la producción de bienes y servicios. En este caso, en la producción de los helados. Supongamos que estos helados los vende este otro comercio exactamente en la misma forma, sin transformarlos para nada, y que además se los pone transportados en su vitrina. O sea que no tiene que agregarle ni envase ni transporte, sino que solamente la compra-venta, solamente el proceso de compra-venta. En ese caso, el valor total de los helados, de acuerdo a la teoría clásica, es decir, estos 1.500, porque en estos se venden, los helados se venden en 1,5 millones, no se venden en 1 millón, al público se venden en 1,5 millones. De acuerdo a la teoría clásica, este 1,5 millones en realidad es producido en la fábrica de helados. Es producido en la fábrica de helados, pero ustedes recuerdan que vimos que había una función de transformación de los valores en los precios. Y que uno de los términos de esa función de transformación eran las comisiones de los comerciantes, del comercio. La comisión comercial. Es decir, en este margen, para pasar de 1.000 a 1.500, en realidad, según la teoría clásica, el valor de los helados está aquí, es 1,5 millones, si ustedes quieren, helado. Es 1,5 millones, pero el precio de venta es 1 millón. El helado tiene un valor de 1,5 millones de la fábrica de helados, digamos, 1,5 millones, pero el precio de venta al comerciante es 1 millón. Es decir, en otras palabras, se produce un proceso de transferencia. Ahora, el resto, estos 500.000, son una transferencia a el sector comercio, el sector productor, digamos, de helado al sector comercio.
Y cuando calculan el PIB, parte del valor de los helados, de la producción, generado en la producción de helados, va a aparecer como PIB agregado por el comercio. Simplemente por esta transferencia. Ahora, el resultado de ese cálculo en realidad beneficia a ambas partes. O sea, el productor de helados en realidad le conviene, o a todos los productores de helados, les conviene que haya un sector de capitalistas, llamémoslo así, que se dediquen al comercio. Y por lo tanto ellos están más que contentos en venderle más barato los helados a ellos, para dejarlos que ganen esa diferencia a ellos, con el valor total de los helados, porque si ellos vendieran, tendrían en definitiva costos mayores. O sea, en otras palabras, el comerciante es capaz de ofrecerle el servicio, entre comillas, de venta de los helados de manera más barata que si lo hiciera él mismo con sus propios costos. Y eso es la idea. Pero, sin embargo, el valor mismo está ya determinado en el momento en que se fabrican los helados para la teoría clásica. Sin perjuicio que parte de eso se transfiera, digámoslo así, a el sector comercio. Ahora, ¿qué ocurre cuando esta fábrica de helados pide un préstamo al banco? Por ejemplo, para comprar la maquinaria esa que vimos, o para construir la fábrica, o lo que ustedes quieran. Él tiene que devolver ese préstamo al banco, ¿no es cierto? Pero no le devuelve el mismo dinero que el banco le prestó, sino que le devuelve más. ¿No es así? Es decir, le paga intereses. Ahora, esos intereses, cuando se calcula el Producto Interno Bruto, van a aparecer agregados por la banca, no por la fábrica de helados, que en realidad es la que generó esto, sino que por la banca. Y como la banca le presta dinero a muchos otros negocios, la banca aparece aportando al Producto Interno Bruto todos los intereses que recibe como valor agregado, a lo cual le resta otros gastos que tienen, en fin, pero con la misma fórmula, como si vendiera ese servicio, digamos así. Sin embargo, para la teoría clásica, el interés es simplemente una transferencia de recursos, otra transferencia. Los intereses bancarios son otra transferencia. Es decir, en otras palabras, los helados, la fábrica de helados le transfiere al banco parte de la ganancia que obtiene. Parte del valor agregado en la forma de ganancia aparece como valor agregado por la banca en este caso. Ahora, en el caso de la banca en particular, dado que eso no afecta los precios, el cálculo del Producto Interno Bruto resta las imputaciones bancarias al final de calcular el valor agregado por todos los sectores. Es decir, si ustedes miran el Banco Central, donde está el cálculo del Producto Interno Bruto, van a ver, digamos, lo que aporta la minería, lo que aporta la agricultura, lo que aportan cada uno de los sectores, lo que aporta el comercio, pero después van a ver lo que aporta los bancos, y después al final hay otra columna en que restan el aporte de los bancos. Restan el aporte de los bancos. O sea, reconocen efectivamente que los intereses son en realidad una transferencia de valor. Entonces, por lo tanto, lo después. Ahora, hay otra parte de este negocio que son las rentas que paga esa fábrica de helados. Imaginemos que la fábrica de helados está en un edificio que es arrendado a otra sociedad inmobiliaria. Ahora, ese edificio que está arrendado, a su vez, descansa sobre un terreno que
tiene asociada un precio determinado y una renta determinada. Ahora, esa renta que se paga es, de acuerdo a la teoría clásica, otra transferencia de valor. Es decir, el sector inmobiliario, en este caso el sector que es el que hace la factura, por decirlo así, por el arriendo de ese local, de ese edificio, va a aparecer en el Producto Interno Bruto con una contribución al Producto Interno Bruto. Ahora, sin embargo, para la teoría clásica, esa contribución del sector inmobiliario, que no tiene trabajo humano involucrado, porque el terreno, por ejemplo, que es el que da la gran parte de la renta, es un terreno que no tiene trabajo incorporado, sino que es un terreno nomás que está ahí. Entonces, ese terreno, sin embargo, aparece aportando al Producto Interno Bruto, porque aparece, digamos, haciendo ventas, entre comillas, y no teniendo gasto, pues sino que todas sus ventas van a ser ventas, nomás, y no tiene mano de obra, no tiene nada, sino que cobra la renta. Ahora, eso va a aparecer en el PIB, pero sin embargo, de acuerdo a la teoría clásica, eso corresponde a otra transferencia. Incluso esa transferencia, las rentas, permite que tengan precio una cantidad de ítems que no tienen valor, porque no son productos del trabajo humano. Entonces, de esa manera, el trabajo de los heladeros aparece reflejado en parte, de acuerdo a la teoría clásica, en el aporte del comercio, en el aporte de la banca, aunque el de la banca efectivamente lo restan al calcular el PIB después porque no altera el precio, pero aparece también, por ejemplo, en el valor agregado por el sector inmobiliario, donde no hay trabajadores, sino que es una sociedad de renta urbana, por ejemplo, nada más. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el trabajo de la fábrica de helados, en definitiva, el valor agregado es mayor que estos 500.000, porque es parte de lo que aparece agregado en el comercio, es agregado en realidad en este proceso y por estos trabajadores, y parte de lo que aparece reflejado en la banca es reflejado por estos, es agregado por estos trabajadores, y parte de lo que aparece reflejado en el sector inmobiliario, por ejemplo, que tiene rentas, es también generado por estos trabajadores. ¿Sí? ¿Podría volver a repetir por qué el interés bancario no modifica el precio? El interés bancario no modifica el precio en realidad, por eso lo restan. Porque el interés bancario, a ver, ¿por qué exactamente es? Voy a pensarlo y te lo voy a contestar bien, pero no modifica el precio, el interés bancario. Cuando tú, a ver, espera, pues el interés bancario puedes contarlo. No. Lo voy a investigar más y te lo voy a contestar bien. Pero la verdad es que porque si el interés bancario sube, debería aumentar el precio y no aumenta. No, te disminuye la ganancia nomás de los empresarios de ese sector, pero no te aumentan el precio. Y el valor agregado y el PIB y esas cosas no te cambian tampoco al modificarse. Es como el alza de los salarios. El alza de los salarios pasa lo mismo. El alza de los salarios te disminuye las ganancias de una rama, pero no te altera el valor agregado, no te altera el PIB. Pero déjame pensar mejor la cosa para respondértela bien, a ver cómo lo calculan en el IVA el interés bancario. Bueno,
la renta, lo que estoy pensando es que el interés bancario, sí, es que la duda que tengo en realidad, porque se me olvidó ahora nomás, pero la duda que tengo es si el interés bancario tú lo puedes restar del IVA o no. La verdad es que un gasto. esa es la duda, y puede decir, pero la verdad es que no me acuerdo bien. Déjame revisarlo bien. Y por eso tienen que corregir con la imputación bancaria después. Bueno, Pero, profesor, ¿sí? se supone que se le transfiere valor al banco, a partir de esa otra sectora le transfiere valor al banco. A los bancos, claro. Entonces, ¿por qué se resta esa parte del banco? Porque quiere decir que lo están contabilizando dos veces en alguna parte, por eso lo restan finalmente del PIB. O sea, lo que pasa es que todos esos valores transferidos al banco te aparecen sumados en el valor agregado por el sector financiero. Pero eso lo restan después, porque ya aparece en otras partes. Es que si fuera como en el caso de helado, estaríamos dando un valor que corresponde al valor real del helado. Es probable que el problema sea que se pueda descontar de acá y que en realidad no corresponda descontarlo, sino que lo correcto sería tratarlo igual que los salarios, y por eso lo corrigen al final. Pero déjame revisarlo bien para contestarles la próxima clase con más seguridad. Porque no recuerdo si lo restan o no lo restan en el cálculo del IVA. Y puede que sí. Y por eso tienen que corregirlo después. Porque no deberían restarlo. Bueno, o sea, en otras palabras, el Producto Interno Bruto, la suma total del Producto Interno Bruto, equivale a la cantidad de valor agregado. Sin embargo, no necesariamente el valor agregado en los distintos sectores, en las distintas ramas que aparecen registradas en el Producto Interno Bruto, corresponden a valor agregado efectivamente en esa rama, creado efectivamente en esa rama, porque varios de ellos, como estos que les he mencionado, son en realidad transferencias de valor creado en otras ramas. Eso es de acuerdo a la teoría clásica. O sea, porque de acuerdo a la teoría clásica, el valor es generado por el trabajo humano en la producción de los bienes y servicios. Y hay transferencias, por cierto, que hacen que parte de ese valor aparezca reflejado en los precios de otros bienes y servicios, no necesariamente aquellos que se están produciendo. Profesor, ¿Sí? ¿y cuáles son las implicancias de que ese valor agregado no sea producido, sino transferido? Como, ¿qué es lo que produce como al fin y al cabo? Mira, la implicancia más grande, por ejemplo, es la implicancia de la renta. Porque, por ejemplo, en el caso del PIB mundial, tú tienes que el PIB mundial, de acuerdo a la teoría clásica, es generado por la sumatoria de las horas de trabajo dedicadas a la producción de todas las mercancías que se venden en el mundo. Y eso a nivel mundial opera correctamente. Sin embargo, si tienes un país que tiene recursos naturales riquísimos, esos recursos naturales van a poder obtener una renta muy importante simplemente porque son escasos. Y eso va a significar que los precios de todos los demás productos van a tener que bajar un poquito para que haya una demanda solvente de todos los demás, porque si hay una cosa que no tiene valor y que tiene un precio asignado por esta renta, eso significa que para que se pueda vender y se pueden vender todas las demás tienen que bajar un poquito el precio para que se transfiera ese valor como precio de esta cosa que no tiene valor en realidad, que no ha agregado realmente ningún valor. Ahora, y por lo tanto el PIB de ese país va a aparecer mayor
de lo que en realidad han agregado los trabajadores en ese país. Que es el caso, por ejemplo, en Chile de la minería, en que la minería agrega como un 16% del PIB en las cuentas últimas nacionales y sin embargo ocupa el 1,6%, 1,5% de la fuerza de trabajo. Y en realidad la proporción entre la fuerza de trabajo y el valor agregado debería ser más o menos parecido. ¿Entiendes? Esa es por eso estoy aludiendo a estas implicancias, a estas diferencias que hay en el PIB con lo que es el valor agregado en realidad. Hay otra transferencia que es bastante importante y que también tiene que ver con cómo aparece reflejado el valor agregado en el Producto Interno Bruto. Y que es la transferencia que se produce entre las industrias intensivas en mano de obra a las industrias intensivas en medios de producción. Por ejemplo, la industria de ladrillos. ¿Ustedes alguna vez han ido a alguna fábrica de ladrillo? Bueno, tú la conoces. Es uno de los espectáculos menos edificantes que hay en cualquier fábrica, digamos, porque de partida es una industria que no tiene ninguna tecnología, ¿no es cierto? Sino que es tierra en que los dueños de tierra que ya no la pudieron explotar con cultivo, ni la pudieron explotar, digamos, simplemente con talaje para vacas, o talaje para caballos, que comen más bajo que las vacas, o talaje para ovejas, que comen todavía las raíces casi de las cosas, o para las cabras, que se comen efectivamente las raíces y ya no queda nada. Cuando ya no pueden meter ni cabra, entonces, ¿qué es lo que hacen? Venden la tierra. Y la tierra la venden para hacer ladrillo. O sea, usualmente el lugar donde están las fábricas de ladrillo es en lugares donde hay una agricultura muy destrozada, digámoslo así. Bueno, y ahí entonces, en esta tierra, lo que hacen es escarbarla y hacer barro. Y el barro lo hacen usualmente, lo amasan con los pies. Los obreros que producen ladrillos caminan encima del barro para, digamos, revolverlo, por decirlo así, y después con eso preparan los moldes y con eso hacen los hornos de ladrillo y después queman los hornos de ladrillo. Ese es un procedimiento, pero muy, muy atrasado y que solamente tiene mano de obra. Además, los obreros que trabajan en el ladrillo son famosos porque son realmente la última categoría de obreros en términos morales, en términos de todo tipo. Son unos bandidos realmente y pasan curados todos. Es verdad. Sí, es famosa la fábrica de ladrillo. Sin embargo, la industria de ladrillo aporta una enorme cantidad de valor, porque hay trabajadores que con sus pies y su esfuerzo en ese ambiente, si son así, tienen esa catadura moral, por decirlo así, es por las condiciones horrendas de trabajo en que viven. Además duermen ahí, o sea, es una cosa realmente una industria muy, muy... vayan a verla, vale la pena. Bueno, pero sin embargo, esos trabajadores aportan una gran cantidad de valor. Porque efectivamente ellos trabajan de mañana a la tarde, ¿no es cierto? Y como más o menos lo que aporta una persona con otra, eso lo vamos a ver después más en detalle, es parecido en el curso de un día. Puede ser un ingeniero o puede ser un fabricante de ladrillos, pero los dos más o menos trabajan en la misma jornada y tienen más o menos el mismo desgaste, ¿no es cierto? El ingeniero va a tener que sumar las horas que trabajó previamente preparándose como ingeniero, que también van a ser reflejadas en una hora de trabajo de ellos. Pero el otro viejo no, porque no tuvo ninguna hora de preparación. Normalmente tiene muy mala educación, etcétera, el de los ladrillos. No va a poder agregar eso, va a producir un poquito menos de valor por hora por esa razón. Pero ¿será cuánto? Un 20% esa diferencia. O sea, no es tanto. Bueno, y por lo tanto producen parecido de valor. Sin embargo, digamos, el fabricante de ladrillo hace un gran aporte y ese aporte debería reflejarse en el precio de los ladrillos. Sin embargo, los ladrillos son baratísimos.
son muy baratos. En cambio, el acero se produce, o la energía eléctrica, por ejemplo, se produce con muy pocos trabajadores, muy poquísimos trabajadores, pero que trabajan con unas máquinas gigantescas, ¿no es cierto? Ahora, y ese precio, el valor agregado por esos trabajadores es poco, necesariamente poco, porque son pocos, lo veo. Sin embargo, el precio, la factura de venta de la Compañía de Acero del Pacífico, por ejemplo, es bastante grande. Ahora, esa diferencia de valor agregado por trabajador obedece en parte a la transferencia entre la industria productora o sea, intensiva en mano de obra, como los ladrillos, hacia la industria intensiva en medios de producción como el acero. De acuerdo a la teoría clásica, eso es lo que explica esa diferencia. Y por lo tanto, al calcular el Producto Interno Bruto, parte del valor agregado por la industria de acero, la manufactura de acero, en realidad va a estar generado en fábricas de ladrillo, a lo mejor, que venden los ladrillos por debajo de su valor para que el acero se pueda vender por encima de su valor, y de esa manera haya personas que estén dispuestas a gastar haciendo los altos hornos y todas las cosas que se necesitan para producir el acero, porque si no nadie haría eso, todos se irían a producir ladrillo. Eso es el... ¿Ah? Estamos en la hora. Ya. Perfecto. La última transferencia que no mencioné es la transferencia por tecnología. Pero la transferencia por tecnología al interior de una misma industria. Ahora, esa transferencia por tecnología al interior de una misma industria, supongamos que en las fábricas de helados hay dos fábricas de helados. Una que tiene mucha tecnología y después muchas otras que producen con una tecnología más antigua. En otras palabras, si hacemos nuestra vieja curva de oferta, supongamos que aquí hay muchas fábricas de helados que tienen curvas de costos así, y hay una fábrica de helados que tiene una curva de costos así. Nosotros ya sabemos que al introducirse esta innovación tecnológica, eso va a significar que el precio de los helados va a bajar un poquitito, ¿no es cierto? Y esta área se va a transferir a esta otra como esta ganancia extraordinaria que va a tener la fábrica innovadora de helados. Ahora, cuando llegue el momento de calcular el IVA, esta fábrica innovadora va a poder restar de sus costos menos, o sea, va a aparecer con un valor agregado mayor. Y todas estas otras van a bajar un poquitito su valor agregado por esta diferencia de precio. Sin embargo, en la industria como tal, no se va a reflejar eso en el PIB. O sea, el PIB va a reflejar correctamente el valor agregado por toda esa industria en general. O sea, la tecnología, que es en definitiva la transferencia más importante de todas, porque es la que le da motor al capitalismo, esa tecnología, sin embargo, no afecta la forma en que el PIB refleja el valor agregado por los distintos sectores económicos significativamente. En otras palabras, el resumen de lo que vimos en esta clase es que el Producto Interno Bruto, tal como ustedes lo ven en las cuentas del Banco Central, refleja más o menos de manera adecuada el valor producido en un año por el trabajo humano en las distintas industrias. Pero hay que hacer estas precisiones. En otras palabras, parte del valor que aparece, por ejemplo, en el comercio, en realidad es generado en la producción. El valor que aparece aportado por las finanzas, en realidad es producido en todos los otros sectores. El valor que aparece en los sectores asociados a las rentas, las inmobiliarias, las mineras, las forestales, las pesqueras, en fin,
parte obedece a renta y por lo tanto a valor producido en los lugares donde están los clientes de esas industrias, que muchas veces es en otros países. En el caso de la minería, por ejemplo, están todos prácticamente en otros países. Entonces son ellos los que generan, trabajadores de allá son los que generan ese valor que se transfiere en forma de renta y aparece en el PIB chileno. Y finalmente también hay diferencias importantes por la transferencia de valor entre industrias intensivas en mano de obra hacia industrias intensivas en medios de producción. Esas son las correcciones que hay que hacer para entender el Producto Interno Bruto como, digamos, efectivamente con el concepto de valor de la economía clásica. No entendí bien eso de la transferencia de valor de la empresa intensiva en mano de obra hacia la empresa intensiva en medio de producción, porque no me ha parecido que tenga que ver los ladrillos con la producción industrial. Puede ser. Claro. Bueno, mira, de las transferencias de valor que hemos visto, hay tres que fueron descubiertas, digamos así, por los liberales clásicos. La renta, en primer lugar, la tecnología, y también las comisiones comerciales y interés bancario. Esas, digamos. Pero Marx descubrió esta última, que en realidad es bastante importante. Y es que, digamos, cuando se fijan los precios, hay que ajustar, en relación a los valores que tienen las cosas, hay que ajustarlos por esta transferencia. En otras palabras, las industrias completas que son intensivas en mano de obra venden por debajo de su valor. Es decir, los precios se venden por debajo de su valor. Pero eso lo hacen intencionadamente. No, simplemente por oferta y demanda, por lo que te voy a explicar. En cambio, las industrias que son intensivas en medio de producción se venden, su precio es por encima del valor agregado en esa misma industria. Ahora, ¿por qué ocurre? Simplemente por oferta y demanda, porque imagínate tú que el acero se vendiera por el valor agregado en el proceso de acero. Si fuera así, las personas que invirtieran, los industriales que se dedican a producir acero, harían mal negocio, porque eso no les permitiría pagar las inversiones que hacen para producir el acero. Ahora, como el valor es producido por la mano de obra y no es producido por las máquinas, porque las máquinas lo único que hacen es transferir su valor al producto, entonces por lo tanto tampoco les resultaría mágicamente que subirían los precios porque usan máquinas, porque las máquinas en realidad lo único que hacen es transferirle su valor nomás al producto, pero no le agregan valor nuevo. Ahora, por esa razón se produce un déficit de inversiones en acero y un exceso de inversiones en aquellas otras industrias que al invertir más en mano de obra sí producen mucha ganancia, mucha plusvalía, mucho valor, digamos. Ahora, pero este mismo exceso te genera que los precios bajen y estos otros suban, hasta que se igualan, en definitiva, las ganancias que obtienen los capitales invertidos en todas las industrias. Eso es la teoría, y efectivamente funciona así. Pero la suma total de valor no cambia. Esa es la diferencia. Es decir, la suma total de valor sigue siendo equivalente a las horas de trabajo invertidas en todas las industrias. O sea, lo relevante sería que para que este capital bien construido, tendría que todas las industrias más o menos rentar parecido. Tienen que rentar parecido, exactamente. Independiente del valor que tengan o cuánto produzcan. Independiente del valor que produzcan, exactamente, o del valor que agreguen. Eso es lo que dice según capital. Porque capitales iguales exigen ganancias iguales. Y eso entonces te redistribuye, te afecta a los precios. La diferencia entre los precios y los valores, de manera tal de que se produzca este equilibrio, sin violar la ley básica de los clásicos. Y es que el valor total es equivalente al trabajo total. Esa es la gracia.
¿Y eso no es así en la teoría no clásica? No se meten en esto, digamos, no se meten particularmente en este asunto hasta que llegan a los valores totales agregados, porque ahí sí que operan, en el cálculo del PIB concretamente. O sea, el PIB, en definitiva, a la larga cambia de acuerdo al trabajo que se le pone más o se le pone menos. Se mueve junto con el trabajo. ¿Sí? O sea, justamente con la pregunta que hizo él, yo sabía que las teorías como macroeconómicas actualmente como que dicen que el PIB varía dependiendo de la aparición de la tecnología. O sea, como que no es simplemente una transferencia, sino que el PIB aumenta por un aumento de la tecnología y también aumenta por un aumento en la acumulación de capital y un montón de cosas así. Entonces, usted dice que en el fondo eso se sigue dando. ¿En qué momento existe como esa disociación entre las teorías? ¿O por qué? Incluso si analizas esas teorías a fondo, tú te das cuenta que hay muchas veces un asunto de nomenclatura y que en realidad no es estrictamente eso lo que afirman, digamos, lo afirman por ejemplo dentro de ciertos parámetros. Pero la teoría económica actual, por ejemplo, te reconoce que un país que tenga 100 millones de habitantes y que se urbanice, va a ser un país cuyo PIB va a ser mucho más grande que otro que tenga 10 millones de habitantes. O sea, en otras palabras, te reconoce que si un país, su fuerza de trabajo no crece, su PIB tampoco va a crecer. Te reconoce que, digamos, un país como Japón, por ejemplo, que es altamente tecnologizado, puede perfectamente, si se le estanca su población, estancar el crecimiento económico. A pesar de que la tecnología es avanzadísima y sigue avanzando cada vez más. Lo que pasa es que el factor ese, tú puedes hacer una correlación, por ejemplo, en que mides el capital invertido, o la cantidad de maquinaria, o el consumo de energía, cualquier medida de la tecnología, y lo correlacionas con el PIB, y te puede salir una correlación bastante elevada. Pero sin embargo, esa correlación puede obedecer a que en ese país haya mayor tasa de urbanización que en otro, por ejemplo. O sea, está reflejando esa variable una cosa que en realidad es otra. Pero cuando analizan el caso en general, llegan a esta misma conclusión. ¿Sí? A mí me da la impresión de que la tecnología no añade valor en esas empresas porque la empresa al adquirir la tecnología está pagando el valor que le otorga esa tecnología. Entonces, en vez de, o sea, claramente una transferencia y el valor agregado solo de la empresa que crea la tecnología para venderla como un bien. En ese sentido pienso que por eso la tecnología en sí no añade valor al... Claro, efectivamente, sí. La tecnología lo que hace es transferirlo. Lo que pasa es que la tecnología tiene un valor, digamos, como tú dices, el valor agregado de la tecnología se genera en la industria que produce las máquinas. Claro, y después al adquirirlo tú pagas ese valor que te da. Y lo pagas y lo transfieres, ¿no es cierto?, a tu producto. Pero hay una diferencia, y es que si tú eres el primer innovador, te beneficias por este factor transitorio. Entonces, tu ganancia va a aumentar muchísimo, aun cuando la de tu industria no cambie nada, absolutamente nada. Y efectivamente la suma del valor agregado por toda esta industria sigue siendo exactamente la misma. Pero internamente hay una distribución, porque la tecnología permite que es como una aspiradora de ganancias de los demás hacia ti. Pero después los demás van a bajar esta curva hasta acá, ¿no es cierto? Y el precio va a bajar y va a desaparecer. Sin embargo, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que en un país más tecnologizado, como Japón, el Producto Interno Bruto por persona sea más alto que en un país muy atrasado, como Haití, por ejemplo. O sea, tú dices, hay una correlación entre tecnología y Producto Interno Bruto y generación de valor. Pero la verdad de las cosas es que detrás de eso, detrás de ese factor de tecnología, lo que está oculto es la cantidad de productores mercantiles que hay, la proporción de productores mercantiles que hay en Japón y en Haití.
Y mientras en Japón, de la población, la mayor parte de los japoneses trabaja en la producción mercantil, es decir, las cosas, su trabajo se invierte en cosas que se venden, en Haití la mayor parte de la gente vive en el campo y las cosas que donde mete su trabajo no se venden. Y por eso el producto por cápita es mucho más bajo en Haití que en Japón. No con la tecnología. ¿Me entiendes? Pero la tecnología, digamos, refleja lo otro. No sé cómo explicarte. Es como un proxy, digamos, de la urbanización, en definitiva. ¿Sí? Bueno, es muy probable que el valor sea transferido de otros países a países con mucha tecnología y entonces igual van a crecer a pesar de que haya... Eso puede ser, solo si compiten. Porque la transferencia de la tecnología tiene que ser dentro de la misma industria. Pero se compiten. Entonces, solo puede haber transferencia por tecnología desde otros países que produzcan lo mismo que tú. Solamente ahí. Y si tú mantienes una ventaja consistente. Pero, ¿qué pasa si migran rentas producto de países que tienen una economía más intensiva en mano de obra? Si yo me vuelvo más tecnológico, igual migrarían rentas a mi país, seguramente lo compito con ese país, pero como... Correcto. Correcto. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que importante la observación de tu compañero. O sea, de estas dos transferencias que nosotros hemos analizado y que tienen relación con la tecnología, una es la transferencia al interior de la misma industria, ¿no es cierto? Y así, por ejemplo, los productores de automóviles. Supongamos que este de aquí es BMW. Y BMW está en Alemania. Y acá hay una gran cantidad de productores que están en otros países, pero que tienen tecnologías peores que la de BMW. Y que, por lo tanto, BMW sistemáticamente puede obtener una transferencia tecnológica o sea, una transferencia de valor de los demás productores mundiales de autos. Entonces, en ese caso, hay una transferencia hacia Alemania de valor producido en todos los otros países que producen automóviles. Ahora, esa transferencia, por lo tanto, va a ser de Estados Unidos hacia, normalmente de Estados Unidos, ¿no es cierto?, el que produce todas estas cosas y que tiene una industria bastante atrasadita, entonces le transfiere valor a otros productores de automóviles más eficientes. Pero bueno, esa transferencia se produce por esa vía al interior de las industrias, de la misma industria. Pero lo que dice tu compañero es muy importante, porque otra de las transferencias que vimos es entre las industrias intensivas en mano de obra a las industrias intensivas en medios de producción, ¿no es cierto? Y obviamente, como dice él, en los países más desarrollados hay una mucho mayor proporción de industrias intensivas en medios de producción. Y en cambio, en los países más atrasados o en desarrollo, hay una mucho mayor proporción de industrias intensivas en mano de obra. Y por lo tanto, por esa vía, como correctamente dice tu compañero, se produce una transferencia gigantesca de valor, de acuerdo a la teoría clásica, de los países desarrollados, o sea, en desarrollo a los países desarrollados. Pero por un efecto, fíjate tú, no de explotación, sino que por un efecto de mercado. O sea, estrictamente de mercado. Pero es una observación muy importante en la que hace tu compañero. Yo, para serte franco, fíjate, no la había reflexionado mucho. ¿Cómo te llamas? Iván Cabeza. Gracias. Chile recibe PIB del resto del mundo por transferencia o aporta. ¿Cuál es el neto? Por la minería recibe una brutalidad, ¿no es cierto? Que es toda la renta del cobre, que son más o menos 20.000 millones de dólares por año. Se transforma ahora y Chile tiene que volver a recomprar la tecnología. Ahora, sin embargo,
veamos, ¿hay alguna industria local que compita con otros países? Ya nosotros solamente tenemos una industria en el país que compite, ¿no es cierto? ¿Y cuál es? Pero desde el punto de vista de industria propiamente tal, de bienes o servicios, ¿cuál es la única industria nacional que efectivamente es una industria competitiva a nivel mundial? Sáquenlas de recursos naturales, porque eso es renta. La de los vinos, ¿no? ¿Pero cuál es la única que compite? La de los vinos. ¿Ah? ¿Los vinos? Los vinos podría ser, a pesar de que ahí el recurso natural es importantísimo. Podría ser, pero yo más bien la dejaría dentro de los recursos naturales. Eso es como ¿Alguien la nombró por ahí? La en Chile. La única industria nacional, bueno, puede haber otra, pero a mí no se me ocurre. La única industria nacional competitiva, pero como industria de igual a igual, es decir, competencia sin renta de por medio, es la en Chile. el retail. Pero el retail no es producción. ¿Te fijas? Y el retail hay ciertos aspectos de producción que están relacionados con el retail, como el envase, el transporte, en fin. Pero la verdad de las cosas es que la cantidad de valor agregado es muy poca. ¿Se les ocurre alguna otra industria que Chile tenga y que compita internacionalmente? ¿Grande? Cuando dice compita, ¿se refiere que es competitiva o que simplemente compite? Que produzca para el mercado mundial, digámoslo así, y que compita efectivamente. Quizá que puede ser como la industria del cuero, así como los zapatos o cosas así. Pero la verdad es que aquí fíjate que prácticamente se ha destruido toda la industria local de zapatos. La única que es Hashpackers. Antes había muchas, pero la única que es Hashpackers. Nosotros no producimos automóviles, no producimos, fíjate, el software, por ejemplo, el software, nosotros podríamos ser perfectamente competitivos en software. Pero sin embargo en Chile no hay una industria importante de eso. Es más o menos, que Sonda podría ser, pero y Sonda es competitiva en alguna medida internacionalmente. Pero la verdad es que no sé cuánto. Pero bueno, son pocas. En todo caso, respecto si uno suma el cobre y LAN Chile, que LAN Chile podría tener una tecnología superior, tal vez, ¿no es cierto? Acaba de comprar los aviones más nuevos, podría haber por ahí una transferencia de este tipo, pero la del cobre es gigantesca en la otra dirección. En cambio, en la que menciona su compañero, me acordé de tu apellido, pero no de tu nombre, de Iván. Iván dice, los países intensivos en mano de obra transfieren valor a los intensivos en medios de producción. Y ahí sí que nosotros tenemos una proporción de inversión en medios de producción que es muy inferior a otros países. Y por lo tanto, por esa vía, es muy posible que haya una transferencia de vuelta muy significativa. Es igual al valor agregado, que es igual al trabajo. Ahora, a nivel mundial. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las transferencias de valor para ver dónde aparece reflejado el trabajo en los precios del bien. Y las transferencias, ya vimos, son las rentas, pero la tecnología opera en dos sentidos. Por una parte, transfiere desde los competidores, lerdos, a innovadores, pero por otra parte, transfiere de las industrias intensivas en mano de obra a las que son intensivas en medios de producción. Y
Y este tipo de transferencia, que es la que su compañero Iván ha destacado, efectivamente significa que Chile le transfiere necesariamente valor a Japón, a Estados Unidos, a Europa, porque la proporción de industrias intensivas en mano de obra en Chile es mayor que la que es en Japón. En cambio, las rentas significan transferencias de todos esos otros países de vuelta hacia nosotros. Habría que ver cuál pesa más.